Hola, mi nombre es Leonor del Toro y yo les voy a platicar acerca de mi hijo Ángel, un joven de 29 años con autismo. Cuando Ángel nació todo parecía bien, él era muy bueno para clasificar las figuras geométricas, él era bueno para atrapar la pelota, comía bien, dormía bien, a su papá le decía hola papá, a su hermana Leonora Eoa. En fin, todo parecía normal, no pareciera que Ángel tuviera algún problema. Para cuando Ángel tenía 2 años y medio, él empezó a brincar de un lado a otro. Si yo lo soltaba de la mano, Ángel se iba derecho, voy derecho y no me quito. No le interesaba si venía un carro o un perro, él seguía derecho. Se trepaba arriba de los muebles, empezó a dormir muy pocas horas y siempre quería comer lo mismo. Empezó a aletear y si prendía la aspiradora o la licuadora, Ángel empezaba a llorar. Nosotros pensamos que Ángel se había quedado sordo, porque cuando le hablábamos no volteaba. Entonces lo primero que hicimos fue que le revisaran los oídos. Fuimos con un audiólogo, él lo revisó, le hizo todos los estudios y dijo que Ángel escucha perfecto. Y él nos recomendó que lo revisara un neurólogo. Lo revisaron varios neurólogos, terapistas de lenguaje y psicólogos, y el diagnóstico fue autismo. En 1994 la palabra autismo no era conocida, y el uso del internet no estaba generalizado, la información se buscaba en libros. Yo estuve buscando y encontré un libro en el que venían las características del autismo y Ángel cumplía en mayor o menor grado con todas esas características y era lo que le llamaban autismo clásico. Desde que estaba pequeñito Ángel se salía al patio y arrancaba las hojas de las macetas y las empezaba a moler con sus manos, y entonces con los dedos empezaba a hacer dibujos en las bardas. Y yo siempre detrás de Ángel, Ángel, no andes rayando las bardas, no andes haciendo tus pinturas rupestres. Y Ángel, en cuanto salía al patio, era lo primero que hacía, ir a arrancar las hojas de las plantas. Cuando Ángel tenía 12 años, su hermana entró a la universidad, entonces ella ocupaba para hacer sus trabajos material de dibujo. Entonces a Ángel le llamó la atención. Para que Ángel entrara al cuarto de su hermana a tomarle su material, entonces nosotros le compramos a Ángel hojas grandes de dibujo y pinturas acrílicas, pero eran pinturas ya de frasquito. Cuando le pusimos a Ángel en su mesita las hojas grandes de dibujo y las pinturas, Ángel se sentó y se puso a pintar, pero como si toda la vida hubiera pintado, y estuvo más de 1 hora pintando, que algo que era casi increíble, porque Ángel no se estaba ni siquiera 5 minutos quieto. Entonces nosotros, para que Ángel estuviera quieto y tranquilo trabajando, cada vez le empezamos a comprar hojas de papel más grandes, hojas de cartulinas y pinturas. Entonces de ahí Ángel ya empezó a pintar más. Para cuando Ángel tenía 13 años, entró al taller de artes plásticas de la Universidad Autónoma de Baja California, donde estuvo 24 semestres. Y para cuando Ángel tenía 14 años, él expuso por primera vez en Casa de la Cultura Altamira, teniendo muy buenos comentarios. Nosotros hemos procurado que Ángel exponga al menos una vez al año en lugares importantes dentro de la cultura en el estado. La obra de Ángel, Niño con camisa amarilla, se quedó en la preselección de la Bienal 2013 de Baja California. La obra de Ángel Cuervos ganó la Bienal Intercolegial de Arte y Cultura en el 2016 en la categoría Educación Especial. En el 2017, la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nominó a Ángel para que representara a México en el Festival ANCA en Vancouver, Canadá. Y ahora en el 2020, la obra Cardos quedó preseleccionada en la Bienal de la Universidad de Guadalajara, José Atanasio Monrol, en categoría de pintores consolidados. Entonces, en lo referente a la pintura, pues Ángel va bien. Al día de hoy, Ángel puede contestar preguntas sencillas, tiene un vocabulario limitado, pero él puede decir qué es lo que quiere o qué es lo que necesita. Duerme bien, la mayor parte de los días duerme bien, a diferencia de antes, que Ángel podía estar hasta 2 noches sin dormir. Come bien, que eso ya es una gran ayuda, porque anteriormente Ángel nomás comía 5 alimentos, y si yo trataba de darle algún alimento más, se veía que Ángel realmente no lo podía comer, se veía que le daba asco. Entonces ahora Ángel come de todo. Se sienta a la mesa y come con todos la misma comida, ya no hay comida especial para Ángel. Y también Ángel puede seguir instrucciones. Nosotros tenemos días muy difíciles, pero la mayor parte de los días
son buenos con Ángel. Ángel va a la terapia desde los 3 años hasta la fecha, sigue yendo a terapia y educación especial. Ahorita por la cuestión de la pandemia dejó de ir, pero en cuanto vuelva a las clases, Ángel regresa a clases. Yo pienso que aunque Ángel esté grande, él debe de seguir yendo a terapia y nosotros debemos de seguir buscando actividades para él, para que tenga una mejor calidad de vida y sobre todo para que Ángel sea feliz. Gracias. Buenas tardes, yo soy Liliana Hernández Reyes, soy mamá de un niño con autismo. Lo diagnosticaron a él formalmente cuando acababa de cumplir 5 años. Ya traíamos un recorrido de instituciones y de escuelas, pero fue hasta los 5 años el diagnóstico formal. Ahorita el niño va a cumplir 8 años. El diagnóstico formal lo hicieron en Pasitos, no sé. Habíamos ido a otra institución, pero era más largas las citas, nos quedaba más lejos. Había pocos lugares en donde como realmente se dedicaban exactamente a niños como algo. Los primeros signos los observamos mi esposo y yo, y la guardería donde lo teníamos hasta cuando el niño tenía como unos 2 años, 3 años, que fue cuando empezamos a ver que no hablaba, no tenía este lenguaje que tenían otros niños. Y en la guardería, por ejemplo, nos habían empezado a decir que no comía lo que le daban de comer. Fue muy marcado que no quería comer casi nada de lo que le daban, solo ciertas cosas, muy estrictamente ciertas cosas, y empezaba a ver como esas dificultades. Decíamos, pues no pasa nada, es cosa de la edad. Nos pidieron que lo lleváramos con un pediatra, con un nutriólogo. El pediatra nos dijo, no pasa nada, el niño tiene energía, está bien, es porque no le gustan solo ciertos sabores, está descubriendo esto, y nos quedamos tranquilos, pero igual seguía sucediendo. Pues a la hora de que lo iban a empezar a enseñar a ir al baño, empezamos a ver otra vez que pues no nos decía nada, no hablaba, le hablábamos y no respondía con su nombre, nada, pues era decirle por su nombre y el niño como si no le habláramos nada a nadie. Entonces era muy complicado cumplir con lo que nos pedían en la guardería, por ejemplo, y nosotros llevarlo a cabo en la casa. Era muy complicado porque no encajaba, y en la guardería nos decían, es que ustedes tienen que hacerlo de esta manera, y lo intentábamos, pero no encajaba ahí. Ya nos empezaban a decir que no quería participar en algunas actividades grupales que tenían, y en casa decíamos, bueno, pues a lo mejor no les gusta, algo está pasando. Pero fue hasta un día que en casa estaba yo con él y le estaba viendo unos videos de canciones que le poníamos en la televisión, y ese día lo miré hacer unos movimientos con las manos que nunca lo había visto hacer. Y pues yo soy psicóloga, y aunque no me dedico a trabajar con estos niños, como que de repente se prendió así una chispa en mi cabeza que dije, autismo. Y aunque no sabía como muchos detalles y no tenía claro estas cosas, me puse a buscar y me di cuenta que unas cosas encajaban mucho, pero otras totalmente no. Y ahí, yo creo que ahí empezamos mi esposo y yo a ver que algo más estaba pasando, que sí había algo, pero que no nos quedaba claro qué podía ser. Y eso primero que hice, te digo, yo miré estos como signos, y luego vi que encajaban otras cosas, pero al principio no le dije a mi esposo. Lo primero que yo hice fue, aparte de poner más atención, preguntarle a otros compañeros psicólogos que trabajaban conmigo, decirles, oye, ¿cómo la ven esto y esto? Y ellos me dijeron, pues no hay forma de saber hasta que no lo lleves a una valoración. Y no le dije a mi esposo al principio, hasta que como a los días él me dijo, ¿sabes qué? Él había platicado con un conocido psicólogo que él tenía, me dijo que sí puede ser, que le mandáramos unos videos de unas cosas que hacía el niño. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo también ya pensé que a lo mejor puede ser, pero tardamos todavía más de un año entre ese momento y que el niño llegara a un diagnóstico, porque todavía lo metimos a una escuela y todavía fue un recorrido más largo y tardado. Ya cuando estaban evaluándolo aquí, pues ya veníamos, la verdad,
cansados, preocupados, tristes. Teníamos una situación bien complicada en la casa, ya porque había muchas dificultades, porque no lo habíamos llevado a una valoración oficial, pero tampoco habíamos sabido en la casa cómo manejar, no sé, los berrinches. No hablaba, entonces no nos decía si se sentía bien o mal. Ya lo habíamos metido a un preescolar regular, donde nos habían dicho que sí, que ahí iban a poder manejar la situación. Nos dijeron ahí, no, pues no creemos que es Asperger, pero aquí déjalo, nosotros lo vamos a poder manejar aquí, hay otros niños así, pero no es cierto, no sucedió así. Lo cambiamos de escuela y tampoco sucedió. Entonces cuando llegamos al diagnóstico aquí, pues estábamos cansados, preocupados, deprimidos, tristes, estábamos en una situación ya pues bien cansada de no saber, de frustrados, de que todo el mundo nos daba opiniones, pero no nos decían qué hacer nosotros con este niño en casa, pues cómo manejarlo. Bueno, ya cuando estábamos aquí en Pasitos, fue de alivio, la verdad. Veníamos bien cansados ya de buscar y eran muchos pleitos de pareja ya y con el resto de la familia. Nos habíamos aislado un poco del resto de actividades como reuniones o ir a comer a un lugar o algo por el miedo a cómo se salían de control las cosas cuando había un berrinche o un grito o algo así. Entonces, cuando llegamos aquí nos recibieron con mucha información, pero información que sí nos ayudaba, no nada más información de, sí, el niño tiene esto y va a suceder esto, eso ya lo sabíamos, pero nadie nos daba opciones sobre qué hacer con un niño así. Pues nos decían, sí, se va a portar de esta manera y va a hablar de esta forma y esto va a suceder, pero no nos daban muchas opciones. Entonces cuando llegamos aquí y nos dan el diagnóstico aquí en Pasitos, fue encontrar un poco de paz, todavía desconfiar un poco como a ver si aquí se van a poder trabajar con él, pero sí fue otro mundo, fue encontrar un lugar donde sí sabían qué hacer. Sí, había otros niños, otros papás contándonos historias, a veces hasta más complicadas que la que nosotros estábamos pasando, y fue encontrar mucho apoyo, mucho respaldo. En todas las dudas nos respondían, entonces eso fue muy bueno, la verdad. Bien, cuando nos dieron el diagnóstico, pues habían sucedido, no recuerdo si eran 6 sesiones de atención con él. Cuando nos dieron el diagnóstico, muy explicado, todo eran muchas hojas, y me acuerdo que nos explicaron como en lo que estábamos bien y en lo que había que trabajar. Y nos dijeron que había aquí en Pasitos una opción escolarizada, en donde si había espacio, pues podíamos tenerlo aquí, nos hablaban de horarios y de la forma de trabajo que aquí en Pasitos ofrecían. Y nos pareció buena la opción, fue como reajustar otra vez lo que habíamos estado haciendo y nos pareció muy bien, nos gustó. Y después de eso, pues eso fue como en junio, y en agosto, creo que entraron septiembre entraban a las clases, y sí encontramos el espacio, pues lo inscribimos y ya fue a hacer otro proceso para que el niño participara aquí en las actividades. Cuando vean que algo está pasando, vayan, porque al final de cuentas como lo menos que les pueden decir es que ocupe terapia o algo de lenguaje, o que descarten algo, pero que lo hagan, porque nosotros lo dejábamos pasar el ritmo del trabajo y de las cosas, como luego lo llevo, o va a estar bien, o va a pasar, es por la edad, que lo lleven, que si les dicen que tienen el diagnóstico de autismo, se informen, pero se informen con la gente que sí se dedica a trabajar con niños con autismo, así que no le tengan tanto miedo a lo que los demás dicen, porque también nos preocupa. Cuando dejábamos de salir de repente era porque teníamos miedo de enfrentar, no sé, que la gente lo viera cuando hacía un berrinche, o que pensaran como que nosotros papás no éramos disciplinados o algo así. Y no, pues no pasa nada, la verdad, no pasa nada si el niño no está en la escuela en primero, segundo, tercer año de primaria. O sea, si vamos al ritmo de él,
se calma él y nos calmamos nosotros y todo lo demás empieza a funcionar súper bien. Sí, entonces que se animen, que busquen la ayuda, pues que enfrenten el miedo de que no pasa nada. Pues va a pasar más si no lo llevan y dejan pasar más tiempo, y que los niños están bien, o sea, está bien respetar el ritmo de ellos también. Luego los presionamos mucho que vayan a las escuelas o a los colegios, un montón de tareas, y pensamos que eso está bien, pero no es para todos. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Lucía Libreros y hoy estoy aquí porque vamos a platicar de un tema súper importante que es el trastorno del espectro autista. Yo soy psicóloga con ya varios años de experiencia en la institución de Pasitos y gracias a ellos he logrado formarme como terapeuta de niños con autismo, y hoy estoy aquí para platicarles precisamente de qué es autismo y cómo podemos identificarlo a temprana edad. El autismo es una alteración del desarrollo, por eso mismo se le llama trastorno. Este va a afectar varias áreas en las personas, siendo detectados desde niños, como lenguaje, socialización, conducta, y es una condición de vida que va a acompañar a la persona a lo largo de esta. Muchas de las características se pueden identificar desde los 3 años o antes, y aquí la importancia de que ustedes como papás, como maestros, como educadores o cuidadores de niños tengan conciencia de toda la información que les voy a dar y tengan conciencia de las características para poder hacer una detección temprana, porque sabemos que entre más temprana sea la detección, más favorable puede ser el desarrollo y el apoyo que se le pueda dar al niño. Y pues bueno, dentro de las características, como les comenté, tenemos la falta de lenguaje. Si un niño llega a los 2 años sin balbucear, sin pronunciar algunas palabras, es una característica que puede empezar a representar un foco rojo en el desarrollo del niño porque no es habitual. Sé que muchas personas justifican cómo fue el desarrollo de mamá y de papá del niño, que decir, por ejemplo, mamá habló hasta los 3 años, o muchas veces me ha tocado escuchar que dicen papá habló hasta los 4 años y justifican que esta parte sea inferente en por qué el niño no está hablando a los 2 años. Pues déjenme decirles que a pesar de que podemos tener con esta genética, los niños aún así están llevando su propio desarrollo y deben de ir marcando su propio ritmo. Entonces, el que nos llegue a los 2 años sin balbucear, sin hablar, llorando a lo mejor únicamente porque quiere obtener cosas, no es algo normal en el desarrollo, haciendo a un lado la edad en la que los papás hablaron. Otra característica importante que se debe de detectar es la cuestión social. Los niños desde los 3 meses empiezan a tener conductas sociales, que es buscar a mamá, llorar si papá o mamá lo bajan o lo dejan, estar buscando los brazos de las personas conocidas. Un niño con autismo debe de, probablemente no tenga este desarrollo social tan temprano, y ahí es en donde nosotros debemos de poner atención y saber detectar, no quedarnos nada más con el ay, a lo mejor puede ser un niño un poquito solitario, o no justificarlo diciendo que es un niño que le gusta permanecer más tiempo solito. Los niños, como repito, desde los 3-6 meses de edad empiezan a tener características, empiezan a desarrollar habilidades sociales, por lo que los niños deben de buscar a sus pares. Si llegamos a los 3 años de edad, podemos asumir que a esta edad los niños están jugando con sus pares, buscan a mamá, jalan a papá para pedirles que los acompañen en el juego, comparten en algunas ocasiones con más dificultad que otros, pero comparten juguetes, comparten comida, invitan a otras personas a ser partícipe de su juego, y ese es el desarrollo, o esas son las pautas habituales que se esperan. Si tu nieto, tu hijo, tu alumno, tu sobrino no está presentando estas pautas, es probable que podamos empezar a considerar que hay alguna característica de autismo. Otra de las características que suelen aparecer previo a los 3 años es cuestiones sensoriales. Sabemos que las personas con autismo presentan cuestiones sensoriales muy diferentes a las de nosotros. Pueden estar hiperdesarrolladas o hipodesarrolladas, que quiere decir que las van a tener muy marcadas o que no van a sentir de la misma forma que nosotros sentimos.
Previo a los 3 años se pueden presentar características como que el niño no quiera tolerar alimentos sólidos y que no esté dispuesto a hacer el cambio o que no tolere el cambio, que no quiera dejar de consumir papillas, que no quiera masticar, que al momento de que tú le empieces a dar sólidos los escupe y que solo quiera comer la parte del caldo o el puré. Es una cuestión sensorial que se empieza a desarrollar en el sentido del gusto porque puede que no toleren ciertas texturas. Otra característica previa a los 3 años es que los niños no te pidan cambio de pañal. Esto se refiere a que el niño puede permanecer con su pañal sucio por varias horas y que él no siente incomodidad o molestia. Esta también puede ser ligada a una cuestión sensorial en la que los niños simplemente no sienten esa incomodidad o esa molestia y debe ser un foco rojo para nosotros porque cualquier niño previo a los 3 años o incluso algunos a los 3 ya te piden que lo cambien, te llevan el pañal, te jalan para que puedan sentirse cómodos con el cambio del pañal. Otra característica que es común en el autismo previo a los 3 años es que los niños no sientan, no utilicen el juego simbólico o no lleven a cabo uno. Eso quiere decir que el juego simbólico es representar cosas del diario y de la vida cotidiana a través de sus juegos. Por ejemplo, que le dé de comer a sus juguetes, que los muñequitos, sus monitos, sus dinosaurios o sus muñecas empiezan a tener una interacción y hablar entre ellas. Al tener falta de juego simbólico, lo más probable es que se queden en una etapa que es más como de armar, que se dediquen a alinear sus juguetes, a hacer filas, castillos o torres, en lugar de utilizar los juguetes de una forma diferente. Entonces, repito, si tu niño, tu sobrino, tu hija, tu nieta está presentando algunas de estas conductas, aquí lo importante sería empezar a ver si es una individual, si es una conducta aislada o son varias conductas que se están presentando en un periodo de tiempo para poder empezar a considerar o sospechar la existencia de este trastorno. Pasando a los 3 años va a haber conductas que se puedan seguir presentando. Las cuestiones sensoriales siempre acompañan a las personas con autismo, es decir, no únicamente en cuestiones del gusto, también en cuestiones auditivas pueden presentar mucha hipersensibilidad al no querer tolerar los ruidos de la licuadora, de la lavadora, que se alteren cuando pasa una ambulancia o una patrulla cerca y tengan la necesidad de taparse los oídos. Las dificultades sociales también pueden acompañar a las personas con autismo durante toda su vida y a lo mejor en etapa preescolar podemos tener niños que les cueste mucho trabajo integrarse, que no quieran hacer amigos, que se aíslen a utilizar un mismo juguete y son características que también deben de llamar la atención a las maestras para que puedan apoyarnos a hacer la detección temprana. La mayoría de los niños con autismo desarrollan rutinas o rituales muy específicos sobre cómo hacer sus cosas. Por ejemplo, que se quieran meter a bañar siempre con los mismos juguetes o que no se quieran dormir si no alinearon sus juguetes a un lado o que si mamá no le lee siempre el mismo cuento, el niño no se va a querer dormir. Son rutinas o rituales que van desarrollando porque hay que recordar que la mente de las personas o niños con autismo funciona de forma muy estructurada, es decir, ellos van a considerar que las cosas siempre funcionan y se manejan de la misma forma y si 2 días continuos le leíste el mismo cuento, ella va a estructurar esto como una rutina y va a creer y va a considerar que cada vez que se tenga que dormir, mamá se tiene que acostar en la cama y le tiene que leer el mismo cuento y empezamos a perder un poquito la flexibilidad de pensamiento de decir, bueno, hoy no me leyó este cuento, pero me platicó este otro. Cuando ya no son flexibles y cuando su funcionamiento del diario se ve afectado porque su rutina no fue seguida de la forma en la que fue en días previos, ya no es funcional para él y ya no es tan productivo y por lo tanto tenemos que hacer algún cambio. Pero bueno, esto sería considerar y poder aprender a reconocer las rutinas en los niños con autismo. Dentro de las otras características que podemos encontrar es también que en algunas ocasiones, bueno, continuando con la parte sensorial y antes de cambiar de característica, hablamos sobre lo que es gusto, lo que es oído y viene también el sentido de la vista.
Aquí podemos encontrar algunos niños que van a acercarse demasiado a ver sus juguetes, van a acercarse, ya sea que él se agache a verlo o que tome su juguete y lo observe, pero los van a observar a lo mejor desde algún ángulo de reojo o que se quiera agachar y ver los objetos muy de cerca. Algunas veces se puede confundir con que el niño necesite algunos lentes o algún apoyo visual. Sin embargo, es muy diferente acercarse a ver las cosas porque no alcanza a definir bien la imagen o la letra, que acercarse al objeto y verlo de reojo. El verlo de reojo es una característica dentro del espectro del autismo. Y bueno, terminando la cuestión sensorial, también podemos platicar de otro tipo de características que están ligadas también al autismo. Y repito, algunas se pueden presentar previo a los 3 años, otras van a ser posterior a los 3 años. El hecho de que los niños estén desarrollando apego a ciertos objetos, que en lugar de utilizar juguetes, les guste jugar con las latas de la despensa, con los toppers que tiene mamá, con cubiertos, que no utilicen los juguetes como deberían, son características que pueden estar presentes también dentro de este espectro. Y también el que no observen o no volteen a ver a la persona a los ojos, que le tengan que hablar mucho y muchas veces para que el niño voltee y para que el niño muestre atención hacia lo que se le está diciendo. Al no mirar a los ojos a la persona, no estamos seguros de qué tanto el niño nos puede comprender, y esto va a ligar al hecho de que a lo mejor no nos siga todas las instrucciones que le estamos dando, que le pidas que apague la luz y que cierre la puerta y que simplemente entre a la habitación y nos aparentemente de indicios de que no entendió qué hacer o que no se acuerda qué hacer, es una característica que también podríamos estar empezando a notar. Entonces, si se fijan, lo que hice ahorita fue platicarles de forma muy breve y de forma muy concisa cuáles son las características que podemos detectar desde los 6 meses casi, porque sabemos que a esa edad empieza ya el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Y repito, aunque suena muy repetitivo, creo que la importancia de que ustedes como papás, cuidadores, educadores, maestros, psicólogos o terapeutas estén muy conscientes de toda esta información, porque pueden ayudar a detectar y empezar a trabajar desde temprana edad y saber cómo, si ya presentó una de las características que yo mencioné, estar al pendiente de que la posible aparición de otra característica o si vuelve a presentar alguna y empezar a hacer un registro o un conteo para poder después solicitar una evaluación para poder descartar o corroborar el trastorno del autismo. Recuerden que la mentalidad, que la mejor forma de entender el autismo es saber que son personas que piensan de forma diferente. Y diferente no es necesariamente incorrecto, simplemente es una forma en la que nosotros no estamos habituados a pensar, y si nos ponemos en lugar de estas personas, muchas veces termina teniendo la razón. Entonces, simplemente es aprender a apreciar lo diferente y poder tomar la visión de otra persona. ¿Tu nombre y tu edad? Me llamo Rodrigo Galván y tengo 41 años. ¿Por qué te gusta pintar, Rodrigo? Porque me gustó cuando estaba muy chiquito, ¿Qué te significan los colores? que yo los combino. ¿Qué significa para ti cuando terminas un cuadro? Pues digo, ya lo terminaron así. ¿Y qué lo que dice la gente de lo que tú pintas? Pues que le gusta cómo pinto los cuadros. ¿Y has vendido tus cuadros? Sí los he vendido. ¿Y eso qué te representa? Pues que sí me gustan. Este cuadro que está aquí, que es un beso, ¿por qué lo pintaste así? ¿Por qué lo representaste así? Pues que a mí me gustó. ¿Te gustó? ¿Tú cuando ves algo, lo retratas, lo copias o lo interpretas? Lo copio. ¿Y qué es lo que más te gusta pintar? ¿Qué es lo que más me gusta pintar? Me gusta pintar las botellas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué más me gusta pintar? Me gusta pintar leones. Leones.
Oye, ¿y te puedes pasar muchas horas pintando? ¿Te quedas ahí horas y horas pintando? ¿Te gusta estar ahí? Sí, me gusta. ¿Y cómo combinas los colores? Yo los combino, pues me fijo dónde van los colores. Y los vas colocando. Exacto. ¿Tienes algún cuadro favorito? ¿Algún cuadro favorito? Me gusta mucho el de los pajaritos. El de los petirrojos. Sí. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Estás contento de estar aquí? Estoy contento de estar aquí. ¿Y te gustan todos tus amigos, tus compañeros con los que compartes toda esta situación? ¿Te gusta ser artista? Sí, me gusta mucho.